Bueno, mi tema es sobre el positivismo y hablaremos sobre su definición. Es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de una manera de experiencia. Bueno, dentro del positivismo hubieron muchos autores filosóficos y en la clase vimos el principal bueno, no el principal, pero sí uno de los importantes, que es Emilio Durkheim. Emilio Durkheim hablaba sobre que el positivismo era una igualdad sobre la ciencia natural y la ciencia social. El positivismo surgió en el siglo XIX en Francia. Por lo que yo investigué, el más importante, más bien el que inició con el positivismo, fue Saint-Simon. Ya con el paso del tiempo, el filósofo Auguste Comte fue quien pluralizó todo lo que se llama ahora el positivismo y lo dio a conocer más a fondo. Lo que dio origen al positivismo fue la Ilustración francesa, los cambios políticos sociales que se dieron, bueno, a mediados del siglo XIX, tanto también los cambios económicos. Dentro del positivismo había varias características y bueno, unas de ellas son las creencias de tipo universal, que habla sobre las nociones y el a priori, y estas no han sido comprobadas. Otra de las características es que bueno, estos hechos no son comprobables, pero sí son explicados, pero es respaldado por el método científico y su comprobación. Se da a las comprobaciones humanas como al científico. El positivismo nace de Auguste Comte a mediados del siglo XIX en Francia. Como ya había mencionado, esto dio base, más bien lo que dio base al positivismo fue la Ilustración francesa. Hablaremos un poco de los autores que dieron paso al positivismo, y uno de los principales fue Saint-Simon. Era un filósofo iluminista. Las teorías se daban principalmente por la igualdad y los derechos naturales. Bueno, como esto daba base principalmente a que él se basó en la Revolución Francesa, que era la Ilustración francesa. Él hablaba sobre 3 etapas, que era el esclavismo, feudalismo, el capitalismo, junto con el positivismo y también el industrialismo. Dentro de sus obras más importantes eran sobre la propiedad y la legislación, que se dio en 1814, la industria en 1816 hasta 1818, el catecismo de las industrias en 1823 hasta 1824 y el nuevo cristianismo, que se dio en 1825. Al parecer, este filósofo Saint-Simon era más que nada daba el positivismo a algo divino, algo sin explicación, o sea, sin comprobación. Tenía una explicación, pero no había una comprobación. Esto nos habla sobre el catolicismo y de igual manera pues sobre que él creía en la religión. Otro de los filósofos importantes para el positivismo fue Auguste Comte. Bueno, él fue el principal representante del positivismo sociológico y bueno, él hablaba sobre la ciencia y la filosofía positivista. También se le consideraba el padre del positivismo y bueno, él nos dio a conocer 3 leyes del Estado. La primera ley es el Estado teórico, que habla sobre los fenómenos de la humanidad. Bueno, igual sobre lo divino y la sociedad. Él, al parecer, por lo que investigué, también hablaba sobre la religión, lo que mencionaba con Saint-Simon. Él hablaba de algo divino que tenía una explicación, pero no una comprobación ante ello. Y bueno, los ejemplos eran en Egipto, Grecia, Roma y en la Edad Media. Esto hablaba sobre el derecho divino. Ellos se basaban sobre lo que mencionaba. Había un poder divino que se podía explicar pero no comprobar, como lo es la religión católica. Sí había un Dios, pero no había cómo comprobarlo. La segunda ley habla sobre el estado metafísico y bueno, esta es sobre el poder político que se tenía sobre pues la sociedad, que se basaba en los principios racionales y se emanaba de la voluntad de la sociedad. De igual manera, esto se dio como ejemplo desde la reforma
protestante hasta la Revolución Francesa. Por último, la ley tercera, que es el estado positivo, y este es sobre los fenómenos y la relación. Ya en la tercera ley ya se basaba en los hechos científicos, ya no era tanto sobre un poder divino, y era todo conocimiento que se pudiera comprobar, o sea, ya no solamente se explicaba, también se comprobaba, se daba fuera del ámbito del saber. Uno de los máximos representantes fue John Strauss, fue del positivismo inglés, ya no francés. Él hablaba sobre el modelo empirista y hablaba que la ética y la moral era la base de toda sociedad. Bueno, sin esta no podía haber cambios ni revoluciones dentro de la sociedad. Por último, hablamos sobre Francisco Bacón. Bueno, él también fue un positivista, precursor de él. Él se basaba más que nada en las obras sobre el positivismo que Aristóteles en su momento y en su época dio a conocer. Era más un precursor de ellas. Dentro de mi exposición me gustaría hablar un poco sobre el positivismo en México, que bueno, realmente al leer las bases de esta se da básicamente lo mismo que se dio en Francia e Inglaterra sobre el positivismo francés y el positivismo inglés. Sobre mi opinión ante el positivismo, bueno, sabemos que en esa época pues la mayoría de los filósofos se basaban en el catolicismo, que era pues el máximo poder de cierta manera en alguno de, bueno, más bien en todo el mundo, era lo que predominaba. Después de esto, algunos filósofos se atrevieron a preguntarse si en realidad era por divina casualidad que se diera los cambios sociales. Realmente pues no, sabíamos que había una estructura que es la sociedad, que sigue siendo así. Y bueno, ese sería sobre todo mi opinión ante el positivismo.